Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy vamos a hablar de diseño axial de pilotes. Hoy día vamos a estar cubriendo prácticamente en estas últimas dos sesiones lo que es el diseño de pilotes. ¿Ya? Vamos a trabajar lo que es el diseño axial y también vamos a trabajar finalmente lo que es el diseño lateral. En la medida que vayamos avanzando con este tema, van a ir apareciendo algunos tópicos que son bien interesantes de ver, ¿sí? Eh, y de conversar tangencialmente, así que eh, vamos a ir avanzando a un paso relativamente rápido para poder hablar de estos aspectos. Los libros para diseño de pilotes hay varios, ya ahí menciono el Voodoo, está el manual de carreteras también. Probablemente los que mejor andan ahí son el Salgado, el Bowles y el Tomlinson. ¿Ya? El Brajadas también siempre va a ser muy útil porque el Brajadas tiene la información ahí muy fresca en el sentido de que muestra inmediatamente un ejercicio. ¿Ya? Sin embargo, recuerden de que el Brajadas también hay que verlo con mucho cuidado porque hay veces en que existen errores de tipeo, existen confusiones de conceptos, y eso pasa simplemente por el ánimo de poner la información eh, muy condensada y de manera muy robusta ya en poquito espacio. ¿Ya? Entonces, es simplemente tengan ahí el ojo que le pueden encontrar alguna pifia de repente al Brajadas, pero también un libro bastante bueno. ¿Ya? Eh, entonces, esta clase está hecha principalmente en base al Bowles, ¿ya? Perdón, al Salgado, y como siempre con las figuras del Braja, ¿ya? Las figuras del Braja la verdad es que son muy, muy buenas. Entonces, ¿cómo vamos a entender las fundaciones con pilotes? Los pilotes en general los vamos a entender como inclusiones, ¿ya? Como inclusiones que hay en el suelo. Entonces, estas inclusiones obviamente pueden tener varias formas. ¿Ya? Así es como hay pilotes que tienen forma cuadrada, forma circular, hay pilotes que vienen, que son anillos cilíndricos. ¿Ya? Hay otros que son anillos cilíndricos, pero que vienen con la punta tapada. Entonces, en el fondo actúa equivalente a lo que es un pilote eh, un pilote lleno, por así decirlo. Mm, Generalmente los de sección cuadrada también pueden ser de acero, pero también hay muchos que son de hormigón, ¿ya? Pilotes de hormigón de sección circular hay, ¿ya? Pero en general diría más que se ocupa el de sección cuadrada, ¿ya? Aquí en Chile, en general, los pilotes son principalmente de hormigón. ¿Ya? También se ocupa, por supuesto, el de acero, pero en situaciones más específicas. Ya si ustedes se van a dar una vuelta por acá por Santiago y ven las pilas de socalzado que hay o las pilas que se hacen cuando se requiere, ya por condiciones de diseño, una carga muy pesada, ¿ya? Ustedes en general van a observar que ahí los pilotes son de hormigón, sección circular y muchas veces de grandes dimensiones. ¿Ya? Por ejemplo, en el metro, las pilas que hay en el metro, hay unas pilas que son de grandes dimensiones. Vamos a ver algunos videos sobre eso. Entonces, hablemos rápidamente de qué son los pilotes. El pilote es un miembro estructural, ¿ya? Que está inserto en un medio de suelos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se genera una simbiosis muy, muy bonita desde una perspectiva fenomenológica, ¿ya? De lo que es el pilote y el suelo. Y se habla mucho de lo que es la interacción suelo-estructura también en ese caso, ¿no? Y probablemente uno de los casos que más se estudia desde la perspectiva de lo que es interacción suelo-estructura. Pueden ser de hormigón, pueden ser de madera, pueden ser de acero. ¿Ya? Los de madera son los que ustedes ven muchas veces en los muelles de los lagos. ¿Ya? También hay pilotaje de madera, por ejemplo, en Algarrobo. ¿Ya? Ahí donde está la escuela de buceo, ¿sí? Donde está la escuela de buceo, ahí frente a la playa El Mejoral, ahí hay un muelle, ahí hay un muellecito, ¿ya? Que es de madera.
¿ya? Complementado con un poco de acero, pero en general es de madera. ¿Ya? Y que hay dos elementos, en este contexto hay dos elementos que aportan a su resistencia, ¿no? Punta y fuste. ¿Cómo puede ver usted un pilote para ver el efecto de la punta y el fuste? Por ejemplo, usted podría hacer, hagamos el ejercicio mental de tener un vaso lleno de arroz. ¿Ya? Y usted le pone, no tengo eso acá, pero usted le entierra un lápiz, ¿sí? Inicialmente el lápiz probablemente va a pasar con mucha facilidad hasta que llegue a un punto, ¿ya? Y arroz relativamente de eso, me imagino, ¿ya? Y usted lo va a empezar a cargar y no le va a costar nada sacarlo, ¿ya? Y eso es porque en general en los medios granulares, pensando en un suelo del tipo granular no cohesivo, vamos a tener que el pilote trabaja mucho por la punta, ¿ya? Y sin embargo, cuando ustedes lo sacan, sale fácilmente porque el fuste, que es toda la zona de manto cilíndrico, ¿ya? No tiene mucha resistencia y eso es por la naturaleza no cohesiva. Sin embargo, si ustedes ocupan el mismo vaso, ¿ya? Y en vez de llenarlo con arroz, lo llenan con manjar, ustedes van a ver que probablemente van a pasar por el manjar muy fácilmente a través de la punta. Sin embargo, cuando ustedes levanten el lápiz, ¿ya? El lápiz probablemente va a inducir cierto movimiento, incluso van a ser capaces de levantar el vaso con el manjar. Y eso pasa porque no es que la punta esté haciendo algo, sino que es el fuste, ¿ya? Producto de esta interacción que existe con la cohesión del suelo que está alrededor, ¿ya? El que está trabajando para levantar ese vaso, ¿ya? Pensando en casos extremos, ¿ya? El ejemplo del arroz también lo pueden hacer con arena. Y la verdad es que desde una perspectiva simplemente para levantar esta intuición ingenieril de la cual estamos hablando, son ejemplos que nos permiten ver de manera muy directa, ¿ya? Que cuando tenemos pilotes, existen dos elementos trabajando, uno que es la punta y otro que es el fuste. En general, en los suelos de mejor calidad van a trabajar más por punta y los suelos de menor calidad van a trabajar más por fuste. ¿Eso tiene una implicancia ingenieril? Por supuesto, ¿ya? Porque si usted tiene un pilote que trabaja por fuste, probablemente ese pilote va a ser mucho más largo que un pilote que está trabajando por punta, ¿ya? Todo obviamente depende del diseño, todo depende de las condiciones del terreno y del proyecto en el cual usted está trabajando, pero estamos pensando a grandes rasgos, ¿ya? ¿Cuál es el origen de uso de los pilotes? Es que se quieren traspasar depósitos de suelo de mala calidad geotécnica. ¿Sí? Muchas veces usted necesita hacer un proyecto y ese proyecto no lo puede cambiar de lugar, ¿cierto? O sea, desde una perspectiva fundamental de cómo empezar un proyecto, usted ojalá está buscando las condiciones para empezarlo de la mejor manera y eso pasa por elegir un buen terreno. Sin embargo, a veces esa condición no se da y hay que lidiar con lo que hay. Una de las alternativas es que usted puede sacar todo el terreno, ¿cierto? Puede sacar todo el terreno, pero si son 10 metros de terreno es bastante caro. Por lo tanto, quizá en ese contexto lo que más le conviene es traspasar los 10 metros de terreno malo y enterrarlo en una eventual grava, roca o suelo de mejor calidad que esté en profundidad, ¿ya? Entonces, el origen fundamental de lo que es pilote es el encontrar un estrato de suelo bueno, ¿ya? Esa es la principal premisa. Entonces, los pilotes llegan a los suelos más resistentes para fundar la estructura, transfieren cargas estructurales, ya sea por trabajo de punto de fuste, ¿ya? Y la resistencia, nuevamente, resistencia de punta o resistencia por corte en el fuste. Ahora, ¿cuándo se usan pilotes? ¿Cuando el suelo está malo? Sí, por supuesto, ¿ya? Pero también pueden haber otras razones que van en línea con la anterior, y es que, bueno, la primera, bypass de suelos malos, ¿cierto? Usted quiere evitar el suelo malo. Puede que haya cargas laterales, ¿ya? Puede que haya cargas laterales y simplemente las cargas laterales con lo que usted tiene no le basta y por lo tanto necesita, ¿cierto? Necesita resistencia que se puede entregar a través de un pilote que esté inmerso en el suelo, ¿ya? Aumentar la resistencia al sistema de fundación, por supuesto. Reducir los asentamientos, por supuesto, ¿ya?
Y bueno, ya hemos comentado algunas situaciones que hemos estado conversando acá. Entonces, los pilotes, ¿cuál es el desafío de los pilotes? La verdad es que, como les decía al principio, los pilotes son muy entretenidos, ¿ya? Muy entretenidos. Desde una perspectiva de lo que es un curso de fundaciones, tiene poquito espacio, ¿ya? Pero el piloto es sumamente desafiante, porque fíjese que ahí usted dice la instalación es compleja, ¿ya? Y dice in situ o hincado. Y eso, por más que sean dos palabras, son dos mundos de la ingeniería completamente amplios, de continua mejora, de continuo, de continuo aprendizaje, ¿ya? De verdad, es muy entretenido. Por ejemplo, ahí dice instalación compleja. Habla de una instalación in situ. ¿Qué significa una instalación in situ? La instalación in situ tiene matices, pero en general lo que busca la instalación in situ es hacer una perforación, ¿ya? Y poner el pilote. Cuando hablamos de poner una perforación, lo que estamos buscando en el fondo es remover suelo, ¿sí? Cuando usted habla de hincado, usted no necesariamente habla de remover suelo, porque usted podría decir, o sea, yo le hablo de hincado y usted me va a decir, oiga, pero al final el suelo igual se remueve. Sí, por supuesto, pero desde una perspectiva práctica no es que el suelo se remueva, solamente el suelo se desplaza. ¿Ya? Porque en el in situ, ¿cierto? Mencionábamos, queremos hacer el espacio a través de una excavación, ¿cierto? Eso implica remover material, sacar el material del depósito de suelo, dejar la excavación y construir el pilote. Entonces el punto es, ok, ¿cómo hacemos ese hoyo? ¿Cierto? ¿Cómo hacemos esa excavación? Hay varias metodologías, ¿ya? ¿Por qué? Porque usted, por ejemplo, usted podría entrar con, pongamos un lápiz Bic. Veamos si lo podemos sacar rápido, ¿ya? Pero usted podría entrar, ¿cierto? No lo puedo sacar. Con este. Pero usted podría, ¿cierto? Usted podría entrar, ¿cierto? Esto tiene, hoy si ustedes ven, lo que tiene es una sección circular, ¿cierto? Es una sección circular que en el caso, ¿cierto? De una excavación tendría que ser hueca. Entonces, ¿qué es lo que hace? Usted, ¿cierto? Va penetrando igual como lo hace en un sondaje, en los sondajes que revisábamos para cuando queríamos hacer un ensayo SPT, por ejemplo, o simplemente tener una muestra de suelo. Entonces usted lo baja, ¿cierto? Y lo que va haciendo es penetrando el suelo de manera, perdón, alguien que llegó de manera rotacional, ¿cierto? De manera rotacional y usted lo que va haciendo es que va perforando, ¿cierto? Va haciendo el hoyito, el suelo va ingresando en su tubito y usted después lo saca, ¿sí? Esa es una posibilidad. Sin embargo, usted también podría entrar al terreno y tener el mismo efecto, pero en vez de entrar con un perforador, ¿cierto? Con un perforador circular, usted podría entrar con estas hélices que estábamos viendo, ¿no? Y el resultado es muy parecido. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando ocupamos un perforador, ¿cierto? Cuando usamos el perforador circular perturba el suelo significativamente menos que el perforador de hélice, ¿no? Entonces, usted se preguntará, ¿es diferente ese tipo de instalación? Por supuesto. ¿Y por qué? Porque cuando usted hace una perforación en la cual solamente usted tiene este perforador que va entrando y moviendo el suelo y lo perturba levemente, ¿ya? Lo perturba significativamente menos que en el caso que donde usted está con la hélice, donde el suelo se deforma de manera significativa. Por lo tanto, y recuerde que los suelos trabajan en la medida que se deforman, por lo tanto, mientras el suelo se deforma o mientras usted lo carga, ¿sí? La resistencia se va desarrollando. Por lo tanto, un pilote en el cual el perforador, ¿cierto?, saca el suelo con el suelo dándose cuenta muy poquito que lo han excavado, ¿ya? Ha desarrollado menos resistencia que el pilote donde
que la excavación en la cual el suelo ha sido perforado a través de a través de una hélice. ¿Ya? Entonces, ya, listo, ok. Pero en cualquiera de los dos casos yo podría poner el pilote. Sí, absolutamente. Absolutamente. ¿Y el hincado qué significa entonces? El hincado lo que quiere decir es que usted tiene su pilote, ¿ya? Usted lo pone en la superficie, ¿ya? Y usted lo empieza a martillar, ¿no? Y usted lo empieza a martillar en la medida, y en la medida que se va martillando, obviamente el pilote se va enterrando, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Ahí no hay remoción de volumen, po. No hay remoción de volumen. Lo que hay es un desplazamiento de material, ¿cierto? Que se va desplazando en la medida que el pilote va penetrando producto de la hinca, ¿ya? Del martilleo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es súper importante porque de partida el pilote está determinado desde el momento en que el pilote nace, ya está definido una parte importante de su desempeño solamente por la instalación. No es lo mismo tener un pilote preexcavado con un perforador cilíndrico, ¿ya? Que tener un pilote preexcavado con una hélice y por supuesto con la Inca, ¿ya? Y desde esa perspectiva los que más aguantan son aquellos que están hechos con la Inca. ¿La Inca se puede hacer en todas partes? Por supuesto que no. ¿Sí? Usted no puede, es muy difícil hincar en una grava, probablemente no lo va a lograr, ¿ya? O si lo logra, va a haber gastado su equipo de manera significativa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí en la grava de Santiago los pilotes se hacen preexcavados, ¿sí? O sea, hincar un piloto en la grava de Santiago, no, ¿ya? No, por eso la instalación es compleja, ¿no? Porque pasa por definir el material, pasa por definir, ¿cierto?, cómo lo vamos a implementar. Y llegar a eso implica un prediseño previo, ¿no? Porque usted tiene que definir cuál va a ser el largo de los pilotes, usted va a tener que definir cuál va a ser la forma de los pilotes, va a tener que definir cómo va a requerir que el pilote sea instalado, ¿ya? Entonces, súper importante eso. Y abajo lo dice, ¿no? Desempeño depende de qué? Del tipo de pilote y de la instalación, ¿ya? Eh, por ejemplo, es difícil tener un pilote preexcavado en arena. ¿Se puede? Sí, por supuesto que se puede, pero es más complicado, requiere más operación. ¿Por qué? Porque usted, si hablamos de una arena en general, ¿cierto? Con una arena que supongamos se puede excavar, llámele que se pueda excavar. Esa arena igual eventualmente se podría empezar a desmoronar adentro del agujero. Entonces, ¿cómo usted soluciona eso? Usted lo soluciona llenando ¿cierto? En la medida que va perforando, ¿cierto? Usted a su vez va llenando eh, con lodo bentonítico, ¿ya? Esa es una alternativa. Pero en general en las arenas los pilotes se hincan, ¿ya? Pero se puede. O sea, mientras estén los recursos, la tecnología, ese tipo de cosas se pueden hacer, ¿ya? Necesita la correcta ingeniería. Entonces, el tipo de pilote y la instalación, ¿ya? Es clave en el diseño, ¿ya? Métodos constructivos de pilote, ahí les dejo algunos videitos para que vean métodos constructivos de pilote. Desplazamiento parcial. ¿Cuál vendría siendo un pilote de desplazamiento parcial? El pilote en el cual la excavación se hace con la hélice, ¿cierto? Y los pilotes hincados son los que se martillan, ¿cierto? Por lo tanto, las máquinas que ustedes van a ver involucradas en los videitos que se les están dejando ahí son diferentes a las que diferentes entre ellas, ¿no? Dependiendo del tipo de instalación. Ya son súper entretenidos de ver, se aprende mucho, ¿ya? Sobre todo hoy en día que no podemos salir a terreno, los videos la verdad es que complementan de manera bastante buena lo que es nuestro aprendizaje, ¿ya? Entonces, el pilote, ¿cuál es el mundo de un pilote? Cuando nosotros tenemos un pilote, la cabeza, ¿cierto? Que está en superficie, se le va a llamar cabezal del pilote. El pilote puede tener varias maneras de instalarse, ¿ya? Una
es que tal como se presenta ahí en la figura, es que la cabeza esté libre. Sin embargo, también hay otra alternativa, y es que usted tenga un cabezal. Obviamente, esa restricción, ¿ya?, tiene una implicancia estructural en el pilote, ¿no? Porque cuando usted tiene un cabezal, lo que no está permitiendo es que exista giro en esa zona, ¿no? Por lo tanto, se produce momento, eventualmente se podrían producir rótulas plásticas, ¿no? Usted dirá, ¿se producen rótulas plásticas en otras partes del pilote? Puede ser, puede ser. Las condiciones de borde, las condiciones de instalación del pilote son claves, ¿ya?, como lo hemos venido conversando. Entonces, ustedes tienen lo que es el cabezal del pilote, tienen el pilote que tiene cierto largo, y el manto del pilote, en este largo se le llama fuste, ustedes lo pueden encontrar también como shaft, y en algunos libros en español también se le llama manga, ¿ya? Y obviamente tienen el diámetro. Y ahí está la base del pilote, ¿ya?, que está en la punta. ¿Todos los pilotes llegan a buen suelo? No necesariamente, ¿ya? Y es por eso que hablábamos de cómo trabaja un pilote. Un pilote puede ser de punta, como este que se indica acá, en la cual el pilote llega, ¿ya? Y ahí hay un detalle importante, el pilote llega y tiene que empotrarse en el suelo bueno, ¿ya? El pilote no basta con que llegue al suelo bueno, tiene que empotrarse en él y se tiene que empotrar una cierta cantidad que muchas veces es en función del diámetro. Si ustedes quieren números rápidos, pueden ser entre 5 a 10 veces el diámetro, ¿ya? Si estamos en roca, ¿irá a ser lo mismo? Bueno, ahí lo más extremo que me ha tocado ver ha sido un piloto entrando 1 metro en profundidad en roca, ¿ya? Hasta 1 metro creo que fue, ¿ya? Pero, pero cuando usted decide que su pilote tiene que trabajar por punta, ¿ya?, ahí usted necesita que su pilote llegue a un estrato bueno, y no solamente eso, sino que además se empotre, ¿ya? Sumamente importante eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ustedes lo que observan acá es que en la medida que ustedes tienen el pilote va a empezar a recibir carga, ¿sí? Y cuando el pilote se carga, ¿cierto? Cuando usted pone la carga, el primero que se da cuenta que están cargando el pilote es el fuste, ¿ya? Es el fuste, no es la punta. La punta se da cuenta, por supuesto, pero se da cuenta hacia el final, ¿cierto? El que primero protege a la punta es el fuste el que está tomando toda la carga que viene estructuralmente hacia este pilote. Entonces, resistencia de fuste, tensión de fuste por área de fuste, ¿ya? Y obviamente tiene la dirección vertical hacia arriba, ¿cierto? Y acá ustedes van a tener la resistencia de punta, entonces tienen la resistencia de fuste y de punta, ¿ya? Entonces, veamos cómo es la vida del pilote. Cuando usted lo empieza a cargar, conversamos de que el primero que siente esta carga es el fuste, ¿sí? Y obviamente, entonces, esta carga que llega al pilote, ¿sí?, se empieza a desarrollar, ¿ya? La carga aumenta, ¿cierto? Porque usted la aumenta. Entonces usted tiene un Q1, un Q2, un Q3, así, hasta que llega a la carga de uso, ¿ya? Y en la medida que usted aumenta, obviamente la profundidad que va siendo involucrada por este proceso de insertar el pilote, ¿ya?, aumenta hasta cuándo, hasta que todo el fuste se ha desarrollado, ¿ya?, punto a partir del cual la punta empieza a trabajar, ¿ya? Existen diferencias entre el mecanismo de carga del fuste y el mecanismo de carga de la punta, por supuesto, sobre todo desde una perspectiva de formaciones, ¿ya? Para que se desarrolle toda la carga del fuste, usted no requiere tantas deformaciones,
¿ya? Ahí dice desplazamiento entre 0,25% a 1% del diámetro. O sea, si usted tiene un pilote, ¿ya? O sea, los pilotes pueden ser gigantescos, ¿ya? Probable, si mal no recuerdo, creo que puedo mostrar la foto el jueves. El pilote más grande que ha habido es de muchos metros, ¿ya? Muchos metros. No estamos hablando de 1 metro, 2 metros, 3 metros. Estamos hablando de... Chuta, no quiero decir un número muy exagerado porque no recuerdo el número, pero más de 5 metros fácil, ¿ya? Significativamente más grande que eso, de seguro. Les voy a traer una buena foto el día jueves, ¿ya? Entonces, estamos hablando del 25% a 1% del diámetro. Pensemos en un pilote de 1 metro, estamos hablando ya con 1 centímetro, ¿ya? O sea, basta que el pilote se entierre 1 centímetro producto de la carga, ¿ya? Y vamos a tener el fuste desarrollado. Ahora usted dirá, oiga, pero 1 centímetro, sí, pero el pilote tiene 1 metro de diámetro. Y si usted quiere tener un pilote de 1 metro de diámetro, es porque el largo también va a ser significativo. Entonces estamos pensando en profundidades importantes, ¿ya? Por eso es importante el tema de la deformación y la contextualización de los números. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que el fuste ya está desarrollado, es la punta la que empieza a trabajar, ¿ya? Y es la punta la que empieza a tomar esta carga, ¿ya? Y la punta requiere deformaciones significativamente mayores que el fuste para desarrollarse completamente, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, esta es la capacidad de fuste y esta vendría siendo la carga total, ¿ya? Aquí viene el desplazamiento. Entonces, en este punto ya han ocurrido desplazamientos significativos, en este punto se produce punzonamiento del suelo, ¿ya? O sea, cuando ustedes llegan, cuando la carga de punta se ha desarrollado demasiado, considerando que ya el fuste se desarrolló completamente, ustedes están pensando en cargas muy grandes y en punzonamiento del pilote. El tema es que como profesionales de la ingeniería, el tema de las cargas no siempre es representativo porque algo puede aguantar mucho sin romperse, sin quebrarse, sin fallar. Pero eso no necesariamente quiere decir que lo que está arriba, ¿cierto? Porque estos pilotes tienen carga encima. Cuesta mucho romper un pilote, ¿ya? En general. ¿Ya? Y cuando falla, generalmente es por temas estructurales, no es por temas de suelo. Entonces, ustedes ahí lo que tienen es que, claro, si vamos a estar pensando en, oiga, diseñemos el pilote para que no se nos rompa, también hay que pensar ahí, pero ¿cuánto vamos a estar deformados cuando se nos rompa? Entonces, quizás lo importante para nosotros no va a ser cuánto aguante. Para nosotros va a ser importante cuánto se deforme, ¿ya? Entonces, súper importante que vayamos viendo esos conceptos. Entonces, el mecanismo de transmisión de carga. La carga en superficie se distribuye en profundidad entre la punta y el fuste. Se requiere muy bajos desplazamientos para que la resistencia por fuste se desarrolle. Se requieren grandes desplazamientos para que la resistencia de punta se desarrolle. Por lo mismo, se requiere un asentamiento significativo antes de inducir una falla por punzonamiento, ¿ya? Que en el fondo es equivalente a tener una falla de capacidad de soporte, ¿ya? Entonces, perdón, una vez, ¿qué pasa en la base del pilote una vez que la punta toma carga? Lo que pasa es esto, y fíjese lo que ocurre, el pilote con desplazamiento, ¿ya? Por eso desde una perspectiva de desempeño es mejor tener un pilote con desplazamiento, ¿ya? De desempeño, estrictamente hablando de desempeño. ¿Por qué? Porque ustedes con muy poco desplazamiento, ¿cierto? Me quedo mal esa. Con muy poco desplazamiento, ¿ya? Ustedes van a tener la carga disponible del pilote en su punta, ¿no? En cambio, si ustedes tienen un pilote sin desplazamiento, un preexcavado, ¿ya? Tienen un preexcavado de diámetro circular de 1 metro, ¿sí? Ese pilote sin desplazamiento va a tener que deformarse un montón
antes de desarrollar la punta a niveles, ¿ya? que nos levanten las alarmas. Probablemente las alarmas las vamos a empezar a levantar porque la estructura se está destruyendo encima, ¿ya? Entonces, sumamente importante eso. Entonces, ¿cuál es el contexto? Hay que entender la evolución de cómo se desarrolla la resistencia en un pilote. Y es fundamental para esto contextualizar la importancia del efecto de la instalación y material en la resistencia, ¿ya? Independiente si el pilote es de fuste o de punta, ¿ya? Entonces, el tipo de funcionamiento, el pilote de fuste, va a ser aquel en donde toda la resistencia o la mayoría de la resistencia está aportada por el fuste. Eso pasa mucho en los suelos cohesivos, ¿ya? Pilote de punta, el pilote donde la resistencia es aportada por la punta. Eso se da mucho en los pilotes de arena o pilotes en arena o pilotes en grava. Ahora, ahí hay una letra chica importantísima que tiene que ver con este fenómeno de la licuefacción que nosotros habíamos conversado. Si nosotros tenemos un terreno altamente licuable, ¿ya? Y una de las soluciones que se da es que el pilote se trabaje con pilote, ese pilote tiene que ser diseñado, ¿ya? No solamente para resistir las cargas, sino que para resistir el fenómeno de licuefacción, ¿ya? Que en el fondo se transforma en un empuje de la arena hacia el pilote, ¿ya? Entonces, ustedes también pueden tener, por ejemplo, un pilote puesto en una arena homogénea, ¿ya? Y eventualmente ese pilote, ¿sí? En la medida que la densidad relativa va bajando con la profundidad, podría encontrarse trabajando en punta a una profundidad muy grande, ¿ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque en base a los dibujos que tienen muchos libros, diera la impresión de que cuando un suelo está en un terreno homogéneo, ¿ya? El pilote trabaja por fuste, pero eso no es efectivo. Usted puede tener un pilote que está enterrado en una arena y que trabaja por punta, ¿ya? Lo que pasa es que obviamente las propiedades de la arena la arena probablemente va a estar más densa, ¿ya? En la zona de abajo. Y obviamente está el tema de la instalación, ¿ya? Em, entonces tenemos la carga de punta, tenemos la carga de fuste, ¿ya? Y cuando tenemos pilotes de punta, ¿ya? La capacidad última depende de la capacidad del suelo subyacente. O sea, cuando tenemos pilote de punta, ¿ya? Generalmente vamos a estar trabajando ahí. Y fíjese, hay un largo de enterramiento. Ese largo de enterramiento que se llama ahí, ¿no? LB. ¿Sí? Lo saco para afuera para que se vea sin problema. ¿Ya? Hay un LB y hay una capacidad de punta. ¿Ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Que no es lo que ocurre siempre, pero muchas veces se da que la resistencia de punta es significativamente mayor a la de fuste, ¿ya? Entonces, muchas veces se dice que los pilotes de punta no es que sean de punta exclusivamente porque el fuste no trabaja, no. Es que el fuste contribuye muy poquito con respecto a lo que contribuye la punta, ¿ya? Eso es ingeniería, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el mecanismo de transmisión de carga? Nosotros vamos a tener carga de punta, vamos a tener carga de fuste, ¿ya? Que matemáticamente se refleja en esa ecuación, ¿no? El AB por el QB tiene que ver con cuando ustedes tienen el pilote, ¿cierto? Ustedes tienen un Q de punta acá. Llamémosle QB para ser consistente con esto. Y ustedes, esto tiene un área, ¿sí? Y acá ustedes lo que ven es una sumatoria. ¿Y esa sumatoria por qué sale? Porque ustedes eventualmente pueden tener mucho, lo voy a hacer con otro color. Porque ustedes eventualmente lo pueden hacer. Aquí pueden haber muchos estratos, ¿cierto? Entonces es el área SI, esa es el área del fuste
en esa zona que está ahí, ¿cierto? En la sección con ese fuste. Y el QSI quiere decir, ¿cierto?, que este es el corte de fuste que existe en esa sección. Entonces, es por eso que tiene esa ecuación, ¿no? Es por eso que está la sumatoria, porque usted eventualmente podría atravesar mucho estrato, ¿sí? A través, en la medida que usted instala un pilote. ¿Ya? Entonces, hasta ahora el análisis es asumiendo que el pilote ya está instalado por algún método, ¿no? Hay metodologías de diseño que consideran que tienen factores según el tipo de metodología de instalación, ¿ya? Y también, obviamente, según el tipo de material, ¿ya? Eh, entonces, si nosotros seguimos viendo esto, acá, y vemos cómo podría fallar en la punta un pilote, hagamos el símil con lo que era la capacidad de soporte. Cuando nosotros veíamos capacidad de soporte, nosotros teníamos la zapatita ahí. Y esto tenía esta forma, ¿no? Que es lo que estamos viendo en la tarea. Tenemos esas tres zonas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un pilote, esta zona, la zona de punzonamiento, que es la que estamos viendo ahí, ¿ya? De alcanzarse, tiene una forma similar a la de una zapata. Pero fíjense lo que dice la figura después. Dice, arenas densas y arcilla están en esta zona que está acá, en esta zona que está afuera. Que vendría siendo equivalente a esa que está ahí. ¿Ya? ¿Y por qué se trabaja solamente con esas dos? Porque considere que cuando hablamos de un pilote, ¿ya? Y es por eso que se le llama fundación profunda. Las zapatas son fundaciones superficiales y en ese contexto, ¿cierto? El tamaño de la zapata es comparable con la profundidad a la cual se entierra. Pero acá, ¿qué es lo que pasa? Que la profundidad a la cual se entierra esto es significativamente mayor que el tamaño, ¿cierto? Que el diámetro del pilote. Por lo tanto, el tener esta superficie que sube hasta, que subiría hasta el terreno haciendo el símil con esta zona que está acá, ¿ya? Desde una perspectiva práctica es imposible pensar en eso. Desde una perspectiva práctica, usted quizás podría encontrar las condiciones para que el pilote salga a la superficie, pero desde la perspectiva práctica eso no va a ocurrir, ¿ya? No va a ocurrir. Entonces, cuando usted tiene un pilote, el pilote le trabaja, ¿cierto? Sobre todo si está trabajando particularmente en punta, a lo más va a tener una zona de punzonamiento y a lo más va a desarrollar un poquito de superficie producto del corte, ¿ya? Pero no va a salir hacia arriba. Entonces, cuando queremos pensar en diseño, ¿ya? Cuando queremos pensar en diseño, ¿qué es lo primero que tenemos que ver? Fíjese cómo el tema de la caracterización geotécnica aparece de manera fuerte. ¿Qué es lo que dice? Definir el perfil de suelos. ¿Ya? Importantísimo. Para los pilotes esto es importantísimo. Suponga que usted, por diseño, usted define que usted requería pilotes de 20 metros y los tenía que hincar. ¿Ya? Suponga que usted empieza a hacer eso y usted tiene todo el diseño, usted se lo entrega al cliente, el cliente se lo entrega a la constructora para que la constructora lo empiece a implementar, ¿cierto? A las diferentes empresas que ofrecen servicios de pilotaje. Y cuando va a los 8 metros de profundidad, el pilote no entra ni un centímetro más. ¿Qué es lo que pasa? Usted ahí obviamente está en la situación de encontrarse con un perfil de suelo que no coincide con lo que usted estimaba a partir de la caracterización geotécnica.
¿ya? Y eventualmente le podrían estar quedando todos los pilotes con largo inadecuado, ¿sí? Entonces, definir el perfil de suelo, la caracterización geotécnica es vital. ¿Por qué? Porque usted podría encontrarse en esa situación en que define un pilote, ¿cierto? Le pasan su pilote de largo 20 metros y no lo puede hincar. Y eso implica que hay que cortar el pilote, ¿cierto? Porque si llega solamente hasta los 8, ¿qué es lo que hace con los 12 restantes? No puede hacer nada. Lo único que queda es cortar el pilote. ¿Y qué pasa si el pilote es de hormigón? Eso implica que hay que quebrarlo. ¿Qué pasa si es de acero? Si es de acero, es más sencillo. Simplemente se corta. Pero cortar un pilote de hormigón implica romper la armadura. Y romper la armadura, ¿cierto? La armadura ya estamos hablando de otro tipo de efecto, ¿no? Efecto estructural, eventualmente, en su pilote. Salvo que usted lo diseñe para que sea cortado. ¿Ya? O sea, todo eso entra en el diseño. Entonces, caracterización geotécnica, vital, lo más importante de este curso, ¿no? Definiciones importantes sobre el trabajo de pilote, estratos candidatos a soportar el pilote en punta, por supuesto, porque usted, y esto es una práctica que se repite un poquito con lo que hay eh, de fundaciones superficiales, ¿no? Cuando usted haga una caracterización geotécnica, puede ser de que usted se encuentre en la situación de tener que elegir en qué estrato tener que poner la fundación. Y eso va a ser un análisis de costo, tiempo, factibilidad, ¿no? O sea, si usted tiene una arena, ¿cuál va a ser? Suponga que usted tiene arcilla, arena y grava. ¿En dónde pone la fundación? La arena puede ser ponerla en la arena, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa si la grava no está tanto más profunda que ponerlo en arena? Bueno, quizás me voy a la segura poniéndola en la grava, ¿ya? Pero eso no quiere decir de que el ponerlo en arena esté malo, ¿ya? Simplemente va a tener que diseñar en función de la decisión que usted tome, ¿sí? Pero esos son el tipo de discusiones que uno empieza a tener. Entonces, estratos candidatos a soportar el pilote en la punta. Lo mismo que en fundaciones superficiales. Ok, ¿cuál va a ser el largo del pilote? ¿Dónde lo vamos a poner? ¿Cierto? Y usted define eso en base a la caracterización geotécnica, los ensayos de terreno que tenga, los ensayos de laboratorio, ¿ya? Definición del largo del pilote si este es de fuste. Imagine que usted tiene solamente un estrato y ese estrato es de una arcilla tremendamente normalmente consolidada, ¿ya? Entonces, chuta, no encontramos un terreno, un estrato para poner la punta. ¿Qué hacemos? Bueno, trabajémoslo por fuste, pero el fuste me va a implicar de que va a tener que ser un largo significativo, ¿cierto? Porque voy a generar resistencia solamente con el fuste, ¿ya? Definición del área transversal del piloto de 7 puntas. Eso depende ya también de las cargas estructurales que usted vaya a tener con la estructura encima de los pilotes, ¿cierto? Definición de ambos si el pilote trabaja en conjunto, ¿ya? Elegir pilotes según instalación. ¿Cuáles son los pilotes factibles de implementar? ¿Cierto? ¿Dónde está la fábrica de pilotes? ¿Cómo puedo fabricar los pilotes que no tenga? ¿Voy a tener que hacerlo lo voy a tener que hacer en una manufactura o los voy a tener que hacer en terreno? Los puedo hacer en las dos partes. ¿Cómo voy a hacer ese pilote? Entonces, ¿voy a querer que me traigan la armadura de afuera o yo mismo lo fabrico, ¿cierto? In situ. ¿Ya? El costo, obviamente las decisiones que estábamos conversando tienen un costo involucrado. Factibilidad de instalación, ¿sí? Lo hinco o lo prescavo. ¿Lo hago con hélice o lo hago con perforador? ¿Ya? Niveles de carga que se pueden aplicar, la planificación de la instalación, ¿ya? Definición del largo mínimo, si el largo no es inicialmente definido, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los daños asociados a pilotes individuales? Acá estamos hablando solamente de pilotes individuales, ¿ya? Capacidad de soporte de pilote individual por punzonamiento. Plastificación de la sección transversal de pilote en un pilote individual. Daño severo de la superestructura por movimiento de la fundación. Ese va a ser el importante para nosotros, ¿ya? Ese va a ser el importante para nosotros. El punto es definirlo. Voy a trabajarlo cuando o sea, el piloto el que empiece a sentarse más, mucho o en la estructura.
sea la que empieza a sentarse. Entonces, daño asociado a serviciabilidad. ¿Ya? Serviciabilidad de la estructura. Y en pilote en general se trabaja con serviciabilidad de la estructura. ¿Ya? Daño asociado a la seguridad, falla global, que incluye el sistema de fundaciones piloteado. Entonces, resistencia máxima por fricción de fuste. Fíjese, movilizada 100% cuando el desplazamiento relativo es entre 5 a 10 milímetros. ¿Ya? Resistencia máxima de punta, movilizada 100% cuando el asentamiento es, en pilotes prehincados, un 10% del diámetro. ¿Ya? Pero antes de, ahí eso no puede, quizás no aparenta ser mucho, pero considere que el pilote hincado entra a la fuerza, entra a punta de martillazo. Por lo tanto, si usted tiene un pilote que ha entrado hincado, ¿ya? Es equivalente, por supuesto, con sus diferencias, pero es equivalente a tener un clavo. ¿Ya? No es lo mismo tener un clavo a tener un tarugo. ¿Ya? Si usted lo quiere ver desde ese punto de vista. ¿Sí? Porque el tarugo, para el tarugo usted hace una perforación antes, ¿cierto? Y usted pone el tarugo. En el piloto hincado usted lo que tiene es precisamente un clavo donde esto se va martillando y va entrando en un terreno, ¿cierto? Cuando ustedes clavan no tienen espacio, ¿cierto? El clavo entra a la fuerza y lo que hace es que hay un desplazamiento del material para ceder espacio al clavo que penetra. ¿Sí? Entonces, fíjese, piloto hincado, 10% del diámetro. ¿Ya? Pilotes preexcavados, hasta 30% del diámetro. Eso quiere decir que si tenemos un pilote preexcavado y tiene 1 metro de diámetro y 25, 30 de largo, ¿ya? Se tiene que enterrar 30 centímetros recién para que la resistencia de punta empiece a movilizarse, o no, mejor dicho, no empieza a movilizarse, se movilice completamente. ¿Sí? Entonces, primera resistencia desarrollada del fuste, la carga axial en el pilote disminuye en profundidad, ¿cierto? Y lateralmente, ¿qué es lo que pasa? Esto también es importante. ¿Por qué? Porque en general ustedes no van a tener los pilotes solos. Los pilotes van a estar trabajando. El punto es, ¿los hago trabajar en conjunto o diseño para que, para que eventualmente cooperen entre ellos? ¿Ya? Entonces, ahí viene el concepto de cabezal. ¿Sí? Que el cabezal es una manera de... El cabezal en el fondo es una tapa, ¿no? Se ponen todos los pilotes y los conecto a través de una losa. ¿Sí? Que es una especie que en el fondo le estamos poniendo una tapa al sistema de fundaciones de pilote. ¿Ya? ¿Se ocupa? Sí, se ocupa. Ya se ocupan las dos, en verdad, con cabezal, sin cabezal. Todo depende del diseño. ¿Ya? Pero hay una influencia lateral. Y eso es lo importante, que generalmente es 2, 3 veces el diámetro. ¿Ya? Si usted no quiere tener traslape de trabajo, con 3 va la segura. ¿Ya? Con 3, 4. ¿Ya? Pero en general, como usted ahí ve bien en el dibujo, ¿no? Tienen la primera parte muy remoldeada, ¿cierto? La mitad del pilote hacia los lados, y ya después tiene una zona de entre unos 5 a 2 veces ese diámetro. ¿Ya? Y después esto ya vuelve a ser intacto. ¿Sí? Entonces, consideraciones para el diseño axial. Esta ecuación considera que la primera componente de resistencia que se desarrolla completamente es la del fuste, la cual ocurre con un asentamiento leve del pilote. En ese contexto, el criterio de asentamiento de un 10% del diámetro es consistente con el uso de estas ecuaciones. ¿Ya? Súper importante ahí, porque en el fondo esa es la letra chica, ¿ya? Del diseño. Entonces, al igual que para fundaciones superficiales, van a haber dos alternativas de diseño. Una es que diseñemos con las propiedades del suelo, ¿cierto? Con la densidad relativa, con el confinamiento, con el SSU, con la plasticidad, ¿cierto? Con la cohesión. Y otra es que lo hagamos con ensayos de terreno, ¿sí? Mal que mal, el CPT, ¿cierto? El CPT es un pilote pequeño, ¿sí? Entonces, en ese caso vendría siendo directo, ¿no? Porque el equipo es un pilote pequeño. Y ustedes también tienen correlaciones con el SPT. Entonces, carga admisible y serviciabilidad. La carga admisible, no queremos comprometer la serviciabilidad. Diseño por tensiones admisibles, ¿cierto?
incluye el concepto de FS. Todos estos conceptos se empiezan a repetir, solamente que ahora en el contexto de las fundaciones, ¿ya? Y tenemos la capacidad de carga vertical de un pilote que vendría estando dado por esa ecuación, ¿cierto? Que ya es la tercera vez que la presentamos, y el Q admisible, donde aquí se trabaja con un FS. Este FS muy abierto a discusión. Depende mucho del contexto local, de cómo se practique, qué es lo que dice la norma, ¿no? Ustedes van a algunos libros, el libro le va a decir los FS de los pilotes van entre 2 y 3. Hay códigos que hablan de FS más bajos, ¿ya? De 1.5, de 2, ¿ya? Pero todos coinciden en que al menos los pilotes al momento de diseñar tienen un factor de seguridad más bajo que aquellos que se indican en fundaciones superficiales. Recuerda que en fundaciones superficiales, dependiendo de la estructura, podemos llegar incluso a factores de seguridad de 4, que me parece excesivo, pero es ahí. ¿Sí? Entonces, FS para pilote, 2, 2.5, 1.5. Ahí hay un espectro un poquito más amplio de lo que es con respecto a fundaciones superficiales, pero también viene dado por la condición de confinamiento significativo que tiene el pilote, ¿no? ¿Cómo hacer la capacidad vertical de un pilote en arena? Nosotros ahí tenemos que esta componente C igual a 0, ¿ya? Si yo le muestro el dibujo de una perfil transversal de un pilote, esto va a ser así, ¿cierto? Y esto puede ser circular o cuadrado, ¿ya? Pero en este minuto, tal como está este dibujo, esto podría ser o bien un edificio, o podría ser un pilote, o podría ser una zapata, ¿cierto? Por lo tanto, fijémonos en esto. Tenemos C igual a 0, ¿ya? Vamos a suponer que esto es una arena. Y tenemos que la ecuación de capacidad de soporte, en vista del contexto que acabamos de plantear, es perfectamente utilizable para el contexto que estamos en la dirección de trabajo que estamos haciendo. Pero aquí viene esto. Los pilotes presentan un largo significativamente mayor que su diámetro, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Esta componente, si bien no es nula, obviamente, estamos hablando de un B, ¿cierto? De un B de ¿cuánto? Pongamos un pilote estándar, 30 centímetros. Son 0,3 metros. Y la profundidad de enterramiento de un pilote, pongámosle que son 15 metros, 20 metros, una distancia significativamente mayor que esos 30 centímetros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta componente pesa muy poco con respecto a la otra, por lo tanto nos quedamos con esta. ¿Ya? Nos quedamos con esa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nos quedamos solamente con esa componente, fíjese lo que empieza a pasar, ¿ya? En general, los factores de inclinación cuando estamos hablando de un pilote valen 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los terrenos van a ser relativamente horizontales, ¿cierto? No va a haber inclinación de la base. Por lo tanto, esos factores valen 1. ¿Sí? Entonces, en general, los términos de inclinación de base e inclinación de terreno no son relevantes, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nos quedan los factores de forma, nos quedan los factores de profundidad. Y nosotros tenemos los NQ. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros juntamos estos dos, tenemos este factor y tenemos este otro factor. ¿Sí? Entonces, tenemos factores, en el fondo tenemos un nuevo factor para el pilote, que obviamente va a depender, ¿sí?, de la profundidad, pero el factor de la profundidad también se va perdiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tiene sentido ya esto que está acá, ¿ya? Tiene sentido ocuparlo en zapatas superficiales, pero no en pilotes, dado que existe un gran largo de interacción, por lo cual las constantes realmente no lo son. ¿Sí? Porque estamos hablando de un terreno muy largo,
¿ya? Estamos hablando de un terreno extenso, no hablemos de largo, extenso, ¿cierto? Que está enterrado a una profundidad significativa, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas características? ¿Qué es lo que pasa con este NQL? ¿Ya? Existe, sí, y están tabulados, los vamos a mostrar, ¿sí? Pero cambian según las condiciones, porque tenemos una profundidad, ¿cierto? Tenemos una forma, y no es lo mismo tener una forma circular a 20 metros de profundidad que otra cuadrada, cambian las condiciones de... Todo empieza a cambiar, pero se ha estudiado y se ha tabulado. Entonces, aquí es donde, por ejemplo, nos puede ayudar una variable como el CPT, ¿ya? Fíjese ahí, el CPT. ¿Cómo lo calcula el CPT? Tiene esa ecuación de correlación. ¿Y con qué trabaja? Trabaja con la densidad relativa, trabaja con la presión atmosférica, trabaja con la tensión efectiva al nivel de terreno, ¿ya? Y si usted empieza a buscar cuáles son esos valores, ¿ya? Obviamente esta ecuación, si usted se fija, empieza a considerar todos los efectos, ¿no? Porque esto es a partir del CPT. Recuerda que el CPT es simplemente otro pilote, ¿ya? Entonces, fíjese, usted va a tener valores de phi, de la densidad relativa, y ahí considera qué es lo que pasa con las cargas, ¿no? Entonces, obviamente, dependiendo del phi y la densidad relativa, usted va a tener diferentes valores, ¿ya? Entonces, esta expresión trabaja en capacidad última. Sin embargo, capacidad última ocurre de formaciones significativamente mayores que aquellas para las cuales el asentamiento es 10% del diámetro de los pilotes. ¿Ve cómo empiezan? ¿Qué es lo que empezamos a hacer? ¿Trabajamos con desplazamiento o trabajamos con cargas? ¿Sí? Y en pilote es mucho mejor trabajar con desplazamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Se puede trabajar con esto? Sí, por supuesto, pero es mejor, ¿ya? Trabajar con el criterio, ¿ya? Que ocupan las mismas ecuaciones, pero lo hacen para estados que coinciden con aquellos correspondientes al 10% de desplazamiento, de deformación, ¿no? Entonces, perdón, 10% del diámetro de desplazamiento. Entonces, ¿qué vamos a tener por acá? Vamos a tener este factor. Y vamos a tener este otro factor. Y esa es la capacidad de punta del pilote, ¿ya? Esa es la capacidad de punta del pilote. Y usted dirá, ok, pero antes usted nos había mencionado de que esto depende del tipo de material, del tipo de instalación, del tipo de pilote, de un montón de condiciones. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos esa expresión que está ahí, que aquí hay estas tablitas, están estas tablitas. Y fíjese qué es lo que dice. Esta tabla no tiene esa ecuación, ¿cierto? Que a usted le dice, trabaje con un CB de entre 0,35 y 0,50, no tiene mayores restricciones, ¿ya? Ahí aparece una alternativa. Sin embargo, ¿ya? Aparecen alternativas más específicas. Fíjese acá. Full Displacement Pile and Edge Pile. Eso quiere decir de que un pilote que puede tener sección circular o puede tener esta sección, ¿ya? Si en el fondo los perfiles de acero, ¿ya? Los perfiles de acero son perfiles, son pilotes, ¿ya? Son pilotes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si usted tiene ese tipo de pilote y es full displacement, el full displacement quiere decir que el suelo se ha movido completamente producto de la instalación del pilote. Eso quiere decir que es un pilote de Inca. Por eso se le llama full displacement, ¿ya? Y usted ahí tiene esas ecuaciones, ¿sí? Tiene esas ecuaciones. Después, ahí usted dice, fíjese, full displacement pile and edge piles, ¿sí? Y estas son de otros autores, pero también es full displacement, ¿ya? Después, ahí usted tiene open-ended pile. Esta es el open-ended pile, y ahí voy a hacer una leve corrección. Acá esto es
pilote con la punta cerrada, ¿ya? Y tiene el open-ended pile, es el pilote que tiene la punta abierta. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando este pilote se hinca, entra material, ¿cierto?, al interior del pilote. ¿Ya? Entonces, fíjese, aquí estamos pensando en otro tipo de pilote. Este es un drill shaft, ¿no? El drill shaft no tiene mayores especificaciones. Y fíjese ahí qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, usted tiene, ¿ya? Tiene expresiones, dependiendo del tipo de pilote, las expresiones, ¿ya? Las expresiones son bastante similares, tanto para la punta como para el shaft. Lo que usted va a tener son especificaciones según el tipo de material, según el tipo de instalación que usted haya ejecutado con el pilote, ¿ya? Entonces, fíjese acá, hinca por desplazamiento. ¿Ya? Entonces, esa es un proceso en el cual usted tiene un martillo que va percutando. ¿Ya? Ahí tiene, fíjese, aquí tiene hélice. Y aquí usted lo que tiene es un excavador. ¿Sí? ¿Cómo funciona este excavador? Este es un videito que sacamos en terreno en alguna oportunidad. Fíjese cómo funciona. ¿Cómo funciona en este caso la máquina? Usted ahí viene el perforador, ¿cierto? Ese perforador que está acá, ese perforador que está ahí, ¿cierto? Se acopla con la máquina y esto empieza a penetrar, ¿sí? A eso se le llama camisa, ¿ya? Y lo que ocurre es que la camisa empieza a excavar y después entra, ¿cierto?, el sacacorcho y lo que hace es que extrae el material, pero lo que ocurre es que el material alrededor de la camisa, ¿ya?, se ha dado cuenta muy poco de que lo están excavando, ¿ya? Entonces, estos pilotes que ustedes ven acá, ¿ya?, son pilotes sin, o que se les llama sin desplazamiento. Acá ustedes también están haciendo la perforación, pero el suelo, por producto de las hojas, ¿cierto?, de las hojas de la hélice, esto empieza a perturbar el suelo, ¿no? Entonces, la zona inmediata alrededor de la perforación sí se da cuenta, ¿ya? Capacidad del fuste del pilote en arena, desarrollada cuando el asentamiento es 10% del diámetro nuevamente. Fíjese, tiene una expresión algo parecida a la anterior, que era para la punta. Pero acá, obviamente, aparece el coeficiente de empuje y aparece el sigma B. ¿Ya? Esta ecuación es muy familiar para ustedes. Esto es simplemente tau igual C más sigma n tangente de phi, ¿cierto? Ese es el símil. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes cuando están en un pilote, ustedes tienen, ¿cierto?, esta distribución, asumiendo distribución lineal, es así, ¿cierto? Aquí está el pilote. Y ustedes tienen el empuje lateral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El empuje lateral, ¿cierto?, pasa a ser su sigma n, ¿sí? Y su empuje lateral, ustedes bien saben que esto es K por sigma B. ¿Sí? Entonces, por eso es que aparece ese término ahí, K, sigma B y tangente delta. ¿Por qué tangente delta? Porque ustedes ocupan el phi, ¿cierto?, cuando están hablando de falla del suelo. Tangente de phi cuando esto falla. Sin embargo, eso asume
de que se produce una falla del suelo, por lo tanto hay un cuerpo de suelo por este lado, hay otro cuerpo de suelo por este otro, y uno desplazando con respecto al otro. Es por eso que en la tarea, cuando ustedes ven los diferentes cuerpos que hay, todo está en función de phi, ¿no? Todos los ángulos que aparecen en la cuña están en función de phi, y es porque hay un contacto suelo-suelo. Sin embargo, en este caso hay un contacto que es contacto pilote-suelo, por lo tanto ya no es phi, ¿ya? Pero sí se relaciona con phi, se puede relacionar con phi, y ustedes en el caso extremo pueden decir que delta es igual a phi. ¿Se ocupa siempre esa expresión? No. ¿Por qué? Porque depende de las condiciones de rugosidad que hay entre el pilote y el suelo, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser el coeficiente K a utilizar? ¿Ya? Aquí ustedes tienen esta expresión que es K sobre K0, ¿ya? Y que está definida por esa ecuación que está ahí. Ya, recuerda que estamos en arena, ¿sí? Entonces, aquí es lo que dice acá. Durante la aplicación de un estado de carga, la respuesta del suelo es prácticamente la misma, independiente de si el pilote es con o sin desplazamiento o bien desplazamiento parcial. Lo que diferencia en su tipo de interacción es el valor del ángulo de interfaz friccional. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen hincado de hormigón, el delta va a ser igual a 0,95% del phi. Si el hincado es de acero, va a ser 0,85, 0,9. Lo que va en línea cuando hablamos de las rugosidades, ¿no? Cuando tuvimos esa discusión del refalín. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo arena y la tiro por un refalín a que si tengo manjar y lo tiro por un refalín? ¿Sí? Es por eso que eso va en línea con esto. Entonces, ¿cuáles son alternativas de diseño? ¿Ya? Y no porque hayan dos filosofías de diseño, sino que porque una es más teórica y práctica que la otra, y también se ocupan mucho, ¿ya? Pero los resultados obviamente, tienen que conversar entre ellos, ¿ya? Cuando ustedes están en arenas, pueden ocupar el método de Meyerhoff, ¿sí? ¿Qué hora es? No he visto la hora. Ándale, son las 1:15. Me parece que este es un buen punto para que terminemos acá. Ya, yo diría que el jueves también vamos a hacer una clase. ¿Se acuerdan que habíamos conversado al principio del semestre que eventualmente íbamos a necesitar algunos módulos en los cuales tuviéramos horas de 1:15? Bueno, hoy día es una de ellas. Ya tuvimos otras dos, sí, 4 o 5 módulos en los cuales vamos a tener sesiones un poquito más largas. Así que hay algo que no logro ver acá. Así que eso sería, dejémoslo hasta acá. Y salvo que hayan dudas, consultas con respecto a lo que estamos viendo, me despido, que estén muy bien y nos vemos el jueves. Que estén bien. Chao, chao.